Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la Escritura en dos pasajes. Un pasaje del Nuevo Testamento, la Epístola a los Romanos, y en el Antiguo Testamento vamos a abrir un Salmo. Romanos capítulo 3 y Salmo 36. En esta mañana o en esta tarde, con el favor del Señor, vamos a comenzar una serie nueva, una serie que trata acerca del temor de Dios. No sabemos todavía cuántos domingos vamos a meditar en este tema con la ayuda del Señor, pero quisiera que consideremos este tema como una introducción. Vamos a tener una introducción un poco larga acerca de la doctrina del temor de Dios o del temor del Señor, pero también vamos a ver el temor de su presencia cuando Él salva. El temor de su presencia cuando Él salva. Romanos capítulo 3. Versículos del 9 al 18 dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el Salmo 36, en los 4 primeros versículos, Salmo 36, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, la palabra del Señor dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. El Señor bendiga su palabra, la palabra que hemos leído, y que también nos ayude en esta tarde a que podamos tener un entendimiento espiritual de lo que la palabra del Señor nos enseña en este tema que queremos comenzar en esta hora. Que el Señor, como les digo, nos dé entendimiento, nos dé un corazón para poder profundizar en esta doctrina. El temor de su presencia cuando salva, el temor de su presencia cuando Él salva. Y el último versículo de la carta a los Romanos y el primero de nuestro texto de los Salmos dicen: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en ambos textos observamos una lista de actitudes de aquellos que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. El que no teme a Dios no lo busca de todo corazón. El que no teme a Dios no entiende. El que no teme a Dios no hace lo bueno. El que no teme a Dios, su garganta es un sepulcro abierto. El que no teme a Dios, con su lengua engaña. El que no teme a Dios tiene veneno de víboras debajo de sus labios. El que no teme a Dios tiene la boca llena de maldición y amargura. El que no teme a Dios tiene pies que se apresuran a hacer el mal.
El que no teme a Dios se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. El que no teme a Dios medita maldad sobre su cama. Y luego de leer de esta manera lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana, yo tengo algunas preguntas. ¿Estará la iglesia del Señor conformada por esta clase de personas? Otra pregunta sería, ¿vemos estas personas con estas características de vida dentro de la iglesia del Señor? Y todavía una pregunta mucho más importante. ¿Somos nosotros uno de aquellos? Yo quisiera compartir el comentario de dos hombres de Dios del pasado que escribieron acerca de las palabras registradas en las Escrituras en el Salmo 36:1. Y el pastor Spurgeon comenta de este primer versículo del Salmo 36 de esta manera. Él dice: los pecados de los hombres tienen voz para los oídos piadosos. Son un indicador externo de un mal interior. La maldad es el fruto de la raíz atea. Dios está en todas partes y yo le temo. ¿Cómo puedo atreverme a quebrantar sus leyes en su misma presencia? Fin de la cita de Spurgeon. Y hay otra cita también que tengo aquí, y es del ministro y profesor de teología en el seminario de Princeton, William Plumer. Él nació en el año 1802 y murió en el año de 1880. Y él también comenta de ese primer versículo de ese Salmo 36 de esta manera: no teniendo el temor de Dios ante sus ojos, es algo que ha quedado incrustado en los procedimientos de los tribunales de justicia. Cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cualquier crimen. Cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cualquier crimen, para cualquier maldad, para cualquier iniquidad, para cualquier pecado. El pecado es la consecuencia de no temer a Dios. Y no hablamos, hermanos, de perfección, sino de aquel pecado que deliberadamente se comete. Y el pastor Spurgeon claramente comenta lo que a todas luces es evidente: que la falta del temor a Dios da a luz la maldad, que a su vez es el fruto de la raíz atea, fruto de una raíz atea. Por lo tanto, aquel que dice que es creyente, pero tiene las actitudes malvadas descritas en el contenido de estos pasajes de ambos testamentos, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Alguien que dice que es cristiano, pero en su vida se ve estas actitudes, su profesión de fe es falsa. Alguien que dice que es cristiano, pero tiene el estilo de vida que hemos leído nosotros aquí, aunque venga a la iglesia, aunque congregue en ella, tenemos que decir, bajo la autoridad de los textos que hemos leído en esta mañana, que no pertenece a Cristo. Hay una raíz atea todavía en su corazón, y esa raíz atea tiene como fruto la maldad en su vida. El domingo pasado, al final de nuestro sermón dominical, hice una cita del texto de Jeremías que dice en Jeremías 32:40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hermanos, este versículo enseña que en la salvación del pecador, Dios ha puesto en el corazón de sus hijos un principio, el cual es llamado por la Biblia como el temor a Dios, el temor del Señor. Y quisiera que este y los siguientes domingos nosotros hablemos precisamente de este principio que se enseña en muchas páginas de la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lamentablemente en nuestros días la frase "el temor de Dios"
se ha convertido en palabras que no tienen ninguna importancia en la vida práctica. Muchas veces, hermanos, da la impresión que hemos vuelto al tiempo de los libros de los jueces, el cual en su último versículo de su último capítulo dice, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Y fue ese texto, hermano, que he leído precisamente de Jeremías 32-40 el domingo pasado, que llevó mi corazón a tratar este tema con la iglesia, porque es un tema muy importante. Y me hizo sacar, hermanos, un tratado que yo había impreso ya, un tratado que escribió John Bunyan, quien escribió El progreso del peregrino. En el año de 1679 escribió un tratado del temor de Dios, por medio del cual él hace una presentación muy bíblica sobre la diferencia entre el temor filial de ofender a Dios y el terror del castigo de Dios, porque hay una diferencia en eso. Hay una diferencia fundamental entre temer a Dios y temer el castigo, temer la furia de Dios. Es preciso, hermanos, que nosotros también podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer esa diferencia que es vital para nuestras almas. Que usemos esta predicación, esta serie de predicaciones, como una herramienta de examen para nuestros corazones. Y cuando discernamos esa diferencia evidenciada por una conducta que da certeza del temor de Dios, resulte para el consuelo de nuestras almas, de saber que nosotros, cada uno que identifique estas marcas en su vida, reconozca que la gracia de Dios ha sido derramada en cada uno de nosotros, que hemos sido el objeto de todas esas gracias que fluyen de la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida. En la introducción de este tratado de John Bunyan se citan las palabras de Mr. Mason, quien después de haber leído este tratado, él hace un comentario con estas palabras que quiero compartirles ahora. Comienzo la cita. Cuando el temor del Señor es un principio permanente, implantado en el alma por el Espíritu Divino, es una señal indubitable de la elección para vida eterna. Porque la mayoría de las promesas han sido dadas para quienes temen al Señor, aún las bendiciones del pacto eterno. Los tales deben estar seguros de ser protegidos de todo enemigo, de ser guiados por el consejo inerrante. Y lo que corona todo, ellos serán amados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta que por la todopoderosa y efectiva gracia serán trasladados a aquellas mansiones de gloria y bendición preparada para ellos, donde cantarán las alabanzas al Dios del pacto por toda la eternidad. Hermanos, este comentario es un comentario que reduce todo lo que el temor del Señor debe significar en la vida de un creyente. Este comentario reduce lo que la Escritura habla acerca de todos aquellos que temen al Señor. Las promesas son para ellos. Todas las promesas son para aquellos que temen al Señor, principalmente las promesas del pacto eterno. Porque aquellos que temen al Señor irán con el Señor por la eternidad a cantar las aleluyas, las alabanzas allá en el cielo. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Pero ¿qué cosa es lo que vemos en nuestros días ahora? Ya hemos dicho que esa palabra, el temor de Dios, no tiene significado casi en ninguna de las congregaciones que nosotros podemos tener en nuestra mente en este momento. Casi toda la iglesia de nuestros días ha dado un giro de 180 grados y han pasado de ser un organismo vivo a ser una organización de actividades definidas.
Un artículo que yo había leído en el año 2011 tiene como cabecera de introducción las siguientes palabras, y esto es un artículo de hace 8 años. Y este artículo dice, y comienzo la cita, es breve: los conceptos del mundo de los negocios continúa el uso de las prácticas de administración y mercadeo de los negocios en las organizaciones religiosas. Es decir, la metodología marketera, hermanos, que el mundo tiene para las empresas es la misma que ha recogido la iglesia para dirigir sus actividades en el presente. Y esta afirmación es alarmante, pero también es cierta. ¿Qué tan lesivo es tratar al cuerpo de Cristo como si fuera un restaurante de comida rápida? ¿El dueño del restaurante quién es? El Señor. ¿Quién sería el administrador del restaurante? El pastor. El staff de servicio serían los ancianos, los diáconos, los líderes. Los miembros son los clientes. El evangelismo es la campaña de marketing. El discipulado es el entrenamiento en las actividades religiosas. La reunión de oración es la junta del directorio, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me llama más esta nota que hice yo acerca del discipulado como el entrenamiento de las actividades religiosas. Claro, en el discipulado te tienen que decir, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ayunar, tienes que venir a la iglesia, tienes que. Y si no te nace, hacer todo eso, hermanos, en esos lugares, y esto es algo todavía que es más horroroso, en aquellos lugares donde se considera la iglesia como un negocio, una empresa, una compañía, la predicación se ha reducido a lo siguiente. La predicación se ha convertido en una acción de entregar información de la Biblia, o entregar información de un texto de teología, o entregar información de ambos. Entregar información. Es decir, el día anterior yo leo algo de la Escritura, hago las notas o leo algo de un libro de teología y vengo aquí y entrego la información. Y entregar el mensaje es entregar la información a la audiencia que viene a oír la palabra de Dios. Es el límite que no puede ser traspasado. Después de recibir la información, cada cual hace lo que quiere. Cada cual puede aplicarlo como quiere. O cada cual puede obedecerlo si es que quiere. Pero el límite es ese. Eso se ha convertido la iglesia del Señor. El pastor ya no puede ir y confrontar a un miembro de la iglesia, porque el miembro puede amenazar y decir, me voy de esta iglesia. No puede haber una confrontación cuando el pastor puede ver que hay iniquidad, hay descuido de una vida espiritual, porque quien recibe esa amonestación dice, usted me está ofendiendo, retráctese o me retiro de esta congregación o nunca más vuelvo. ¿No hacen eso los restaurantes también? El cliente tiene la razón, el cristiano tiene la razón también. Tristemente, el propósito de esas congregaciones no es perfeccionar a los santos. La intención es aumentar el número de oyentes. Y yo creo que vivimos en días, hermanos, en que dos preguntas
Hay dos preguntas que se hacen con la misma urgencia y con el mismo apremio. Alguien le puede preguntar con esa misma urgencia o apremio a usted y decirle: ¿a qué restaurante lleva usted a comer a su familia cada fin de semana? De la misma forma como se hace esa pregunta, nosotros también podemos escuchar hoy: ¿a qué iglesia lleva usted a su familia cada domingo? Hermanos, ¿cuál es la diferencia para un incrédulo? ¿Cuál es la diferencia para un incrédulo entre el cristianismo de las demás religiones? ¿Cuál? Hace muy poco estuve conversando con un familiar que es incrédulo, y este familiar me decía más o menos así. Él me decía: el cristianismo no es más que otro conjunto de ideas y puntos de vista con relación a la vida del hombre. Así me dijo. Al igual que las otras religiones. Él creía eso, que el cristianismo era una especie de producto, o era un restaurante de pollo frito. Solamente que el cristianismo era un McDonald's, un restaurante de pollo frito, o puede ser un KFC, que también es un restaurante de pollo frito, o puede ser Popeyes, que también es un restaurante de pollo frito. Cada uno tiene distinto tipo de sabor, pero a las finales el cristianismo es un restaurante más, que la persona puede escoger de acuerdo a lo que mejor se le acomode. Esa fue una respuesta sincera, y me gustó que me lo diga así. Yo estaba compartiéndole el Evangelio y me gustó que me diga esta respuesta porque me abrió el corazón, y no le condené por ello, sino que la comparto ahora para que nosotros meditemos en qué estado se encuentra la iglesia del Señor. ¿Cómo es que somos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la idea que transmitimos con nuestra vida a las personas que nos rodean? Cuando nos ven a nosotros, también pueden pensar: el cristianismo es una religión más. Eso pensarán. Yo estoy seguro que gran parte de lo que dicen que pertenece a la llamada iglesia del Señor no exhiben el temor de Dios en sus vidas. Como no hay temor de Dios en sus vidas, el cristianismo es una religión más. Una religión como el budismo, una religión como el adventismo, una religión como el catolicismo, una religión más. Porque en el budismo no se ve temor de Dios, porque en el adventismo no se ve temor de Dios, porque en el mormonismo no se ve temor de Dios, porque en el catolicismo romano no se ve temor de Dios. Nosotros estamos haciendo que las personas crean de que el cristianismo es una religión más. No exhibimos el temor de Dios en nuestras vidas, posiblemente. ¿Y quién sabe eso? ¿Quién sabe que no hay temor de Dios en nuestras propias vidas? Eso lo saben nuestros cónyuges. Eso lo saben los hijos. Eso lo saben las familias. Eso saben los amigos. Y eso hasta lo saben los propios vecinos. De que no hay temor de Dios en nosotros. Hermanos, decir que uno es cristiano, pero que vive la vida como si no hubiera temor de Dios delante de sus ojos, no es compatible. No es compatible. Al contrario, el temor de Dios es una marca, como hemos visto y hemos leído en esa introducción del libro de Bunyan. Es una marca que uno ha nacido de nuevo. Yo quisiera hacer para esta tarde una definición que nosotros vamos a ir refrendando esa definición a lo largo de la exposición de cada uno de los temas que tienen que ver con el temor a Dios. Y es una definición, hermanos, en palabras muy sencillas. Son palabras muy simples, muy rebuscadas.
Y son definiciones sencillas que tal vez usted nunca va a encontrar en un manual de teología. Nunca la podrá encontrar ahí esta definición. Una definición, o la definición que vamos a usar nosotros, sería la siguiente. El temor de Dios es darse cuenta de su persona, de Dios, y al mismo tiempo que nos hace temblar al saber quiénes y qué somos nosotros. Es tal visión que nos revela quién es Dios, qué es Dios, y el saber que estamos delante de su majestuosidad y de su mirada nos conduce al temor y al temblor. Esa es una buena definición, simple y sencilla. Es una visión de Dios. Es conocer quién y qué es Dios, y conociendo quién y qué es Dios, también nosotros llegamos a conocernos. Y yo quisiera, hermanos, que veamos las razones por las que hemos llegado a esta forma de definir el temor de Dios. Primeramente, debemos decir que cuando hablo de una visión de Dios, yo no me refiero a experiencias místicas que están fuera de las Sagradas Escrituras. No, absolutamente no. Sino me refiero a aquella experiencia salvífica verdadera de todo cristiano, porque todo creyente, en las palabras de la Biblia, ha visto al invisible. Todo creyente ha visto al invisible. Es tremenda esta definición. Acá se refiere a Moisés y está hablando del capítulo 11 de Hebreos. Se sostuvo como viendo al invisible. Y esa, hermanos, es la experiencia de salvación de un creyente. Un creyente mira al invisible. Y esa misma visión es la que todo santo del Antiguo y Nuevo Testamento ha tenido en el momento de su salvación, porque si no ve al invisible, ¿cómo podría uno ser convencido de su propia naturaleza pecaminosa y merecedora del infierno? Si uno no tiene esa visión de Dios, ¿cómo puede estar seguro de su propia corrupción? Si uno no tiene esa visión, ¿cómo puede estar seguro de la pureza, la limpieza, la santidad, la majestuosidad de Dios, si es que no ha visto al invisible? No es posible, ¿verdad? No es posible. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un creyente. La visión de Dios, la misma que es una experiencia viva, hermanos. Por eso yo les decía, esto usted no lo va a encontrar en un manual de teología. Es una experiencia viva, no son doctrinas frías, guardadas en algún lugar de nuestra cabeza. Es experiencia cristiana, verdadera, genuina. Y para que no se piense, hermanos, de que la visión de Dios de la que yo estoy hablando es algo que se me ha ocurrido a mí, o que yo estoy hablando de una experiencia mística en la vida de una persona. No. B.B. Warfield, las palabras de B.B. Warfield, Benjamin Warfield, fueron citadas por el pastor Albert Martin en un tratado que se llama Las implicaciones prácticas del calvinismo. Las implicaciones prácticas del calvinismo. Y yo he traído, hermanos, precisamente un pequeño resumen de estas palabras que habla Warfield, donde incluye la palabra visión, que es de lo que yo les estoy hablando en esta tarde. B.B. Warfield describe al calvinismo como aquella visión de la majestad de Dios que se extiende a toda la vida y a toda la experiencia. Él dice, el calvinista es una persona que ha visto a Dios y que habiendo visto la gloria de Dios, está por un lado lleno de su propia indignidad ante la presencia de Dios como criatura y mucho más como pecador. Y por otro lado, lleno de un asombro admirable de que este Dios recibe pecadores. Esas son palabras de B.B. Warfield.
Esas son las palabras que yo les estoy hablando a ustedes en esta tarde. Es una visión de Dios. La salvación comienza con una visión de Dios que se extiende a la vida del cristiano hasta que llega la gloria. Y esa visión de la majestuosidad de Dios nos hace entrar en el temor de Dios, porque esa visión se extiende hasta hacernos conocer a cada uno de nosotros quiénes somos y qué cosas somos comparados con ese Dios. En las palabras de Bunyan lo dice así en este tratado. Él dice: su presencia causa un gran temor. Y no solo aquella presencia en común. Mire cómo hace la distinción Juan Bunyan, el puritano Bunyan, hace la diferencia. Él habla de una presencia común, pero ahora mire cómo dice: su presencia causa un gran temor. Y no solo aquella presencia en común, sino su presencia especial, como aquella cuando Dios viene a traer al alma las buenas nuevas de misericordia y salvación. Aún aquella visita, aquella presencia de Dios es temible. Es temible, y es precisamente el tema que nosotros estamos hablando en esta tarde. Aun cuando Dios viene a salvarnos a nosotros y nosotros vemos al invisible, esa visión de Dios hace que nosotros temamos a Dios. Cuando Dios viene y se revela a nosotros, cuando Dios se revela a nosotros de una manera especial, esa revelación de Dios delante de nosotros hace que tengamos temor. Temor. La vida del cristiano comienza con temor de Dios. Y precisamente nuestro tema tiene que ver con esto esta mañana, que es el temor de Dios cuando viene a salvarnos de nuestros pecados. Es el temor de Dios cuando nuestros ojos son abiertos, huimos del pecado, nos arrepentimos y corremos a Él con temor. Yo quisiera que veamos esto primero, hermanos, en Génesis. Abramos la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Y voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Y dice la santa palabra del Señor: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y verás las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te haré hasta que haya hecho, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Hermanos, antes de leer los dos últimos versículos de este pasaje, ¿qué cosa es lo que le está prometiendo Dios aquí a Jacob? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Jacob? Hermanos, acá vemos que el Señor se aparece a Jacob en sueños, y el Señor no le está diciendo a Jacob palabras amenazantes acerca de su santa ira, acerca de su furia, acerca de que Él es un fuego que consume y que extingue, sino que de la manera más llena de gracia
El Señor le está diciendo, le está prometiendo a Jacob: Jacob, te voy a bendecir. Jacob, te voy a multiplicar. Jacob, yo estaré contigo. Jacob, voy a hacer un pueblo grande de ti. Jacob, no te dejaré. Jacob, serás de bendición. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? ¿Qué haríamos nosotros cuando el Señor se presentara, si Él se presentara y nos prometiera bendición tras bendición? Nos alegraríamos, saltaríamos de gozo. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué fue lo que hizo Jacob cuando escuchó estas buenas noticias? Cuando escuchó el Evangelio, ¿qué hizo? Génesis 28, 16, 17 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dice la Escritura, y tuvo miedo. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¡Cuán terrible es este lugar! Hermanos, Dios no había ido a amenazarle. Dios no había ido a decirle que lo iba a castigar si se portaba mal. Dios le estaba dando buenas noticias. Y él se despierta y dice con temor: cuán terrible es este lugar. Ciertamente Dios está aquí, es terrible. Es cierto, el Señor me ha prometido a mí tantas cosas buenas. Me ha revelado tantas promesas para mí, para mi simiente. Pero este lugar es terrible, porque la presencia de Dios está aquí. Hermanos, ¿cuál fue el sentimiento de Isaías cuando tuvo la visión de la presencia especial de Dios? Cuando el Señor lo rescata. Isaías 6:5, después que ve la visión de Dios: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Le había amenazado Dios? Dios estaba de repente apuntándole con una espada para atravesarlo. Dios le había amenazado de alguna forma. A Isaías no. Solamente estaba allí su presencia en el templo. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ni una amenaza, pero él tuvo temor. Él, cuando tuvo la visión de Dios, cuando supo qué es Dios, quién es Dios, él entró en cuenta y se pudo ver a sí mismo. Y dijo que era un hombre inmundo de labios. Se dio cuenta quién era él, qué cosa era él. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Juan cuando vio al Cristo, sobre quien él reposaba su cabeza? Porque la Escritura nos enseña eso. ¿Quién es el único apóstol que ha escuchado los latidos del corazón del Señor? ¿Quién fue la única persona que acercó su oído al pecho del Señor y escuchó sus latidos? El apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol amado, el discípulo amado. Esa confianza tenía él con su Señor. Pero cuando tiene la visión en Patmos, ¿cómo es que reacciona? Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, no dijo: Señor, quiero recostar mi cabeza en tu pecho otra vez. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, aun cuando Dios se acerca para salvarnos, hemos experimentado el temor de Dios. Por eso es que yo les decía, la vida del cristiano comienza con el temor de Dios, continúa con el temor de Dios, y hasta el día en que entremos en la gloria del Señor, ese temor acompaña a aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Pero no solamente eso, hermanos.
Porque en la salvación nosotros también experimentamos la bondad de Dios, la bondad suprema de Dios, el regalo de la salvación. Eso experimentamos. Experimentamos en nuestras vidas los beneficios que Dios tuvo para nosotros al poner a muerte a su Hijo en una cruz. ¿No es eso la bondad de Dios? ¿No es eso amor de Dios? Por eso es que aún cuando nosotros experimentamos la verdad y el amor de Dios, el temor debe llenar nuestros corazones. Bueno, hermanos, sus bondades son muchas. Desde el alimento que nos concede por gracia, hasta la vida misma que Él nos da cada día y que la sostiene con el poder de su palabra o la palabra de su poder. Esa bondad en la Biblia, esa bondad que nosotros experimentamos, es la fuente del temor del Señor. Todo lo bueno que Dios nos hace es la fuente del temor al Señor. Mire cómo dice Oseas, si abre la escritura en Oseas capítulo 3, versículo 5. La escritura dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Mire cómo dice la escritura: y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Matthew Henry trae un comentario muy apropiado y quiero también compartirlo. Dice: aunque el primer temor de Dios surja de ver su majestad santa y su justa venganza, hasta la experiencia de la misericordia y la gracia por medio de Jesucristo guiará al corazón a que venere un amigo y Padre tan bueno y glorioso y tema ofenderlo. Y tema ofenderlo. Hermanos, ¿no te da temor ofender a Dios que hace tantos bienes en tu vida? ¿No te da temor a Dios, de Dios, ofenderlo cuando Él pone pan en tu mesa, cuando Él te da salud, cuando Él te protege en una sociedad llena de violencia? Pues debería darte temor, porque la Escritura dice de que, así como en Oseas 3:5, y temerán a Jehová y su bondad, y su bondad. Pero este no es el único pasaje de la Escritura que habla del temor del Señor y de su bondad. No, hermanos, hay otro pasaje también en la palabra, de entre muchos, que nos enseña el mismo tema. En Jeremías, abra usted la Escritura en Jeremías capítulo 33, vamos a leer versículos 8 y 9, en Jeremías 33, 8 y 9. Y la palabra del Señor dice allí en el libro del profeta: y los limpiaré de toda su maldad. Hermanos, miren, acá estamos hablando de lo que yo les digo, el temor de Dios por su bondad en la salvación de nosotros. Dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. De todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hermanos, la salvación de nuestras almas es el principio de la bondad de Dios, esa bondad especial. Y esa bondad debe conducirnos a temer al Señor. Pero las bondades del Señor no solamente se limitan para nosotros en el comienzo de la vida eterna. La bondad de Dios se limita aún más, no tiene límites
no tiene límites, porque nos ha hecho todo bien espiritual a nuestros corazones, a nuestras almas. Dios ha sido tan bueno que no solamente ha concedido a nosotros lo que es la justificación, nos ha concedido la santificación. Hermanos, la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Ese versículo de esa bondad de Dios debe llevarnos a nosotros al temor del Señor. Al temor del Señor. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, después que hemos leído Jeremías y hemos leído Oseas, vemos que ese temor se cumple en la iglesia de nuestros días. Es una iglesia que recibe la bondad, pero le teme. ¿Usted ve eso, hermano? ¿Usted ve eso, hermana? Vemos que aquellos que dicen haber sido limpiados de sus pecados, como este texto de Jeremías, ¿temen a Dios? ¿Temen a Dios los que dicen que han sido limpiados sus pecados? O más bien los vemos en toda clase de mundanalidad, los vemos en toda clase de liberalismo, y los vemos en toda doctrina aberrante que a la luz de la Biblia es contraria al mandamiento de Dios. Vemos todo lo opuesto, hermanos, todo lo opuesto. No hay temor de Dios delante de sus ojos en esa iglesia profesante. Por eso es necesario también predicar el Evangelio dentro de las iglesias, porque dentro de las iglesias hay cizaña, porque dentro de las iglesias hay árboles que traen fruto malo. Porque aquel que conociendo la bondad de su Señor no le teme, es porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. El temor de Dios por sus bondades no es la regla en la iglesia actual, es más bien la excepción. Es la excepción que se observa en algunos pocos, quienes se guardan para Cristo con temor y temblor. Se guardan para Cristo con temor y temblor. Experimentar la presencia especial de Dios es la experiencia verdadera de aquel que ha sido salvado. Lo hemos leído en Bunyan, lo hemos leído en Warfield, hemos leído que un pastor de nuestros días, Albert Martin, también lo enseña de esa manera. La presencia especial de Dios es el inicio de la vida de un creyente, la cual va acompañada desde ese nacimiento con temor del Señor. Bunyan también escribe: por la presencia de Dios, cuando de hecho la tenemos, aún nuestras mejores cosas, nuestras buenas obras, nuestra santidad y justicia, inmediatamente todo eso se convierte en corrupción y trapos de inmundicia. En trapos de inmundicia. ¿Quién de nosotros, aún siendo regenerados, podría decir que todas sus obras son buenas delante de Dios? ¿Cómo reacciona un creyente si es que está delante de su Señor? ¿No se postraría? Tal vez como Pedro, cuando Pedro se arrodilló y le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador. Apártate de mí que soy pecador. Tenía temor, temor de Dios, porque su alma estaba viva y podía reconocer y tenía la visión del Hijo de Dios, del Cristo, del Dios viviente. Hermanos, y yo me ponía a pensar en muchos aspectos prácticos de esta doctrina del temor de Dios y de esta doctrina de la presencia especial de Dios. ¿Acaso cuando oramos no entramos a su presencia? ¿Acaso cuando estamos en oración no decimos: estoy en la presencia del Señor? ¿Acaso cuando estamos congregando aquí no decimos: la presencia de Dios está aquí? ¿Acaso no dice la Biblia: cuando 2 o 3 están congregados, he ahí yo estoy en medio de ellos? ¿Cuántos estamos congregados aquí? ¿Acaso no decimos: la presencia de Dios está aquí en este lugar? ¿Estamos con temor? ¿Actuamos con temor? Y si aún nuestras mejores obras son como nada y nosotros mismos
nos sentimos que somos como polvo y ceniza, porque así dice la Escritura. Entonces, ¿cómo puede uno que esté en pecado evidente decir que ora a Dios? ¿Cómo? Entrar a la presencia de Dios es entrar en el temor de Dios. ¿Y cómo puede alguien que viene abrazando su pecado acercarse a ese Dios? ¿Qué visión es esa de Dios? ¿Qué clase de oración es esa? ¿Quién se acercaría a Dios después de haberlo visto abrazando el pecado? ¿Qué clase de oración sería esa? ¿Qué clase de oración sería esa? Es cierto que la Biblia nos enseña que debemos gozarnos en Dios. Gózate en el Dios de tu salvación. Y verdaderamente, hermanos, tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Es cierto, la Biblia lo enseña, pero lo dice de esta forma. Salmo 2:11. Ahí nos enseña cómo es que debemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación y cómo debemos servirle también a Él. Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Alegraos con temor. Para finalizar esta parte de nuestro sermón, yo quisiera traer un pasaje de la Escritura que refuerza el sentimiento del temor de Dios, de los creyentes de todos los tiempos. Y lo vemos en la forma como es que Jacob hace juramento. Y quizás aquí nosotros, hermanos, podemos encontrar la primera aplicación práctica para nuestras vidas de este sermón. Abramos la Biblia en Génesis. Abramos la Biblia en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Y vamos a leer dos pasajes. El primero está en el versículo 42. Y estas son palabras de Jacob. Génesis 31, 42 dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, ¿y cómo dice? Y dice: ¿y Dios de Isaac? ¿Cómo dice? Y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Ahora vamos a los versículos 52 y 53 de ese mismo capítulo 31. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Es tremenda esas palabras. No dice el temor de mi padre. No, perdón, no dice el Dios de mi padre. No dice así. Dice el temor de mi padre. Hermanos, ¿y cómo es que habría visto Jacob a su padre? Porque esto es ver. Esto es ver. Jacob estaba allí y antes de huir, después que él hizo todo lo que sabemos que hizo, que su padre lo bendiga a él, robándole la bendición a Esaú. Pero durante todo ese tiempo él vivió con su padre. Vio a su padre cómo entraba, cómo salía de la tienda. Vio a su padre cómo se portaba con su madre. Vio a su padre cómo se portaba con sus esclavos. Vio a su padre cómo hacía negocios. Vio a su padre cómo es que él se comportaba. Vio a su padre cómo hacía los holocaustos. ¿Y qué es lo que veía Jacob en su padre Isaac? Ese hombre le teme a Dios. Mi padre le teme a Dios.
Y yo preguntaba, ¿es Dios nuestro temor? Yo le pregunto a usted, ¿es Dios el temor de usted? Pueden decir nuestros hijos acerca de Dios, Él es el temor de mi papá y de mi mamá, como lo hizo Jacob. Algún día nuestros hijos pueden decir eso. Cuando le pregunten sus compañeros de escuela, oye, ¿y qué religión tienen tus padres? No, mis padres, no. Es el temor de mis padres, no es religión, es el temor de mis padres. Mis padres viven temiendo a ese Dios, le obedecen, lo adoran con temor, se guardan, se santifican con temor y temblor. Pueden nuestros cónyuges hablar de ese Dios diciendo, es el temor de mi esposo, es el temor de mi esposa. Aquí hay casados también. ¿Podrían nuestros cónyuges decir así? Es el temor, le teme, le obedece, entra a su presencia y entra con temor. En cada detalle de su vida, Él está pendiente de agradar a su Dios. Mi padre le teme, mi esposo le teme, mi esposa le teme. Hermanos, ¿y nuestros vecinos? ¿Cómo hablarán del cristianismo? Hablarán, bueno, es una religión más, como ese familiar me habló hace pocos días. Bueno, el cristianismo pues es una religión más. O dirán nuestros vecinos, ese hombre anda con temor de ofender a su Dios. Ese hombre habla con temor, trabaja con temor. Los compañeros en su trabajo dicen, ese hombre es especial, teme al invisible. Hermanos, todo esto es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Y sería bueno que nuestros hijos digan, así como dijo Jacob de su papá, juro por el temor de mi padre. Que nuestros hijos vean también ese temor, que nuestras esposas vean ese temor, pero no uno fingido, no una llamita que se encendió una semana y después estaba apagada, una llama como esa zarza ardiente, que no se consumía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí. Y así que el Señor nos ponga a nosotros en fuego, y que el Señor esté en nosotros en ese fuego del temor a Dios. Dios sabe, hermanos, quién anda en su temor y quién no anda en su temor. Pero ¿qué cosa es lo que dicen aquellos que nos rodean a nosotros? ¿Andamos? ¿O cómo andamos? Hermanos, el temor de Dios comienza desde la experiencia de la salvación de nuestras almas y nos va a acompañar hasta el día en que entremos en gloria. ¿Hay ese temor en tu vida? ¿No lo tienes? Pues puedes buscar al Señor ahora. Búscalo. Busca el temor. Porque ¿sabes qué? Vas a vivir una vida abundante. Vas a vivir una vida que agrade verdaderamente a Dios. Vas a ser de Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Vamos a orar.